Ahora vayamos a los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos los podemos dividir en dos tipos de categorías: los errores instrumentales y los errores ambientales. Vamos con los instrumentales. Estos son errores inherentes a los instrumentos de medición a causa de su estructura mecánica. Por ejemplo, existe un galvanómetro conocido como D'Arsonval, en el cual sucede lo siguiente: la fricción de los cojinetes de varios componentes móviles pueden causar lecturas incorrectas. Es decir, existe una fricción y si no están debidamente lubricados, la fricción puede ser más fuerte de lo que debería, y eso haría que nos entregue una medición incorrecta. En los medidores digitales con sus tarjetas electrónicas, este error no ocurre. Así que entre más digitalizado se encuentre el instrumento, mejor en cuanto a la precisión de la medida o en cuanto a la fidelidad de la medida con el valor real que se está midiendo. Otro tipo de errores en esta clasificación corresponde a los errores de calibración. Y para evitar estos errores de calibración se recomienda: 1. Seleccionar el equipo de medición apropiado para la medición particular que se vaya a realizar. 2. Aplicando los factores de corrección después de definir la cantidad del error instrumental. Es decir, considerar esos rangos de dudas que tienen todos los medidores. Y tercero, calibrar el instrumento frente a un patrón estandarizado internacional, que es el equipo que vamos a utilizar, se encuentra certificado y calibrado. Para todas las recomendaciones, siempre será válida la comparación con otros instrumentos de características similares o incluso de mayor exactitud. Es decir, si tenemos un instrumento de medición que vamos a utilizar para algún proceso, algún proyecto de medición que necesitemos realizar en algún proceso industrial, es bueno que tengamos un patrón o que tengamos un instrumento de características similares o incluso de mayor exactitud y comparemos las mediciones. Las mediciones del equipo que nosotros vamos a utilizar deben acercarse lo máximo posible al equipo que tenga una mayor exactitud, o por lo menos que su valor de medida esté dando un valor aproximado de cifras significativas en comparación del otro. Por ejemplo, si el voltímetro que vayamos nosotros a utilizar solo es capaz de medir máximo una diferencia de 0.1 voltios, es decir, lo máximo que vamos a tener es 0.1, 0.2, 1.0 voltios, 1.1 voltios, y en cambio tenemos otro instrumento de mayor exactitud que nos brinde una sensibilidad aún mayor, que no sea de 0.1 voltios sino de 0.01 voltios, que nos permita medir 1.01 voltios, 1.02 voltios, mientras que el otro que vamos a usar no nos permite hacer eso. Verificaremos si el valor que está midiendo el instrumento con mayor exactitud fuese, por ejemplo, 1.06 voltios, el medidor que nosotros vamos a utilizar debería estar marcando 1.1 voltio por todo este tema de aproximación de cifras significativas que estudiamos en la clase pasada. Si eso no está sucediendo, debemos considerar entonces cuántos decimales hay de diferencia y estandarizarlo a través de una medida porcentual para ver porcentualmente hablando qué tan diferente se encuentra el instrumento que nosotros vamos a utilizar con respecto al instrumento de mayor exactitud. ¿Para qué? Para así cuando tengamos las mediciones finales nosotros podamos dar un rango de duda adecuado. Dentro de los errores sistemáticos también mencionábamos a los errores ambientales. Los errores ambientales son causados por variables ambientales propiamente como su nombre así lo indica y no hacen parte del instrumento de medición. Es decir, si al principio les mencionaba que si ocurre un cambio en la temperatura o en la presión barométrica puede afectar las propiedades elásticas, por ejemplo, del resorte en el mecanismo de bobina móvil que afecta a la lectura del instrumento. Esto básicamente es válido para todos los instrumentos que funcionen con una aguja móvil que es movida por una bobina y un resorte. Si cambia la temperatura, las propiedades elásticas del resorte van a modificarse y por ende la sensibilidad que va a tener la aguja ante la variable que se está midiendo
no va a responder de la misma manera que respondería bajo otra temperatura. Las medidas correctivas que podemos llevar nosotros a cabo son incluir aire acondicionado sellado y hermético en ciertos componentes del instrumento, aislar el equipo de campos magnéticos, eléctricos, entre otros. Otros errores sistemáticos, o mejor dicho, otra clasificación que se le puede dar a los errores sistemáticos. Los estáticos y los dinámicos. ¿Cuáles son los estáticos? Se originan por las limitaciones del instrumento o las leyes físicas que gobiernan su comportamiento. Un error estático se introduce en un micrómetro cuando se aplica presión excesiva en el eje al girarlo. En otras palabras, los errores estáticos son propiamente una limitación del instrumento que estamos utilizando para medir. Hay un tacómetro que se utiliza para medir las revoluciones por minuto de los motores y algunos no traen rayo láser para poder medir las revoluciones, sino que traen como un taco de gaucho casi siempre, que debe presionarse contra el eje del motor para que así contabilice las revoluciones por minuto. Si nosotros presionamos demasiado fuerte el tacómetro contra el motor, vamos a afectar la mecánica interna que se encuentra sujetando el eje y eso va a hacer que la medición sea errónea. Otro tipo de clasificación de los errores sistemáticos son los errores dinámicos y se producen cuando el instrumento no responde con suficiente rapidez a los cambios de la variable medida. Eso sucede cuando estamos manejando una escala inadecuada, por ejemplo. Supongamos que estamos midiendo miliamperios y nosotros pusimos el medidor a medir en la escala de 20 amperios, con el fusible de 20 amperios. ¿Qué sucede? Que cuando la variable esté cambiando en 50 miliamperios, la escala no lo va a detectar. Eso es un error dinámico, así de simple. Hay que pasarlo a la escala de 600 miliamperios para que detecte esas variaciones de 50 miliamperios. Y la tercera clasificación, entonces tenemos errores gruesos o graves, también se puede llamar, los errores sistemáticos y ahora la tercera clasificación, errores aleatorios. Estos errores suceden debido a causas no conocidas y ocurren incluso cuando todos los errores sistemáticos han sido considerados, tanto los ambientales, los instrumentales, los estáticos y los dinámicos, y se han contrarrestado realizando alguna serie de actividades que puedan mejorar la exactitud de la medición o la cercanía de la medición aparente con respecto al valor real que se piensa medir. En experimentos muy bien diseñados, no es muy usual, de hecho es muy poco probable que se presenten errores aleatorios, pero son muy importantes en trabajos que requieran una gran precisión. Vamos a suponer que se monitorea una tensión con un voltímetro y se realiza una lectura y un registro de la medición cada media hora. Los periodos son de 30 minutos. Vean, a pesar de que el instrumento esté bien ambientado, es decir, haya aire acondicionado que mantenga una temperatura estable, que haya una presión estable en la sala en la cual se está llevando a cabo la medición, esté aislado herméticamente, se haya calibrado antes de la medición, se haya encendido recién cuando se va a hacer la medición, vamos a encontrar variaciones, así sean muy pequeñas, entre una lectura y otra. Esta variación no se corrige con ningún método de calibración ni con ningún otro método conocido de control. Esto sencillamente va en errores aleatorios que pueden ser en pequeñas variaciones de carga, en pequeñas variaciones de movimientos internos de la parte mecánica del instrumento de medición en sí. O sea, son cosas que se nos salen a nosotros de nuestro control. Estos errores no pueden describirse sin una investigación minuciosa del instrumento, de las características del lugar, de las características de la máquina o carga que se esté midiendo, etcétera, etcétera. Y la única forma para compensar estos errores es a través del incremento de lecturas y el uso apropiado de medios estadísticos para obtener la mejor aproximación del valor real de la cantidad medida, o al valor real de la cantidad medida. Algo común que se ha venido diciendo en la clase de hoy: es necesario realizar varias lecturas, si es posible con instrumentos diferentes, si es posible con observadores diferentes. Esto nos va a dar una cantidad de datos suficientemente grandes como para hacerle un análisis estadístico y así encontrar la aproximación más
fidedigna del valor real de la cantidad que estamos midiendo. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente, en el cual vamos a dar la introducción al análisis estadístico que se le realiza a los errores en las mediciones. Hasta pronto.